Bueno, muchachos y muchachas, buenas tardes. Les doy la bienvenida a esta clase de Laboratorio de Cómputo 4 de lo que es pues segundo año, que ya está en el segundo año. Y el tema pues principal de todo este semestre son los algoritmos, ¿verdad? La semana pasada tuvimos la oportunidad de ver un poquito, vamos diciendo el primer algoritmo. Hoy vamos a seguir viendo lo mismo. Les reitero que hay videos que estoy grabando y que estoy subiendo. Es importante que se metan a mi blog y que se metan a mi canal de YouTube, porque ahí están los videos. Entonces casi siempre para la clase que ya vamos a tener ahorita ya hice un video donde explico la sucesión aritmética. Entonces ayúdenme con eso. Ayúdenme a estar leyendo, viendo el libro, trayendo lectura previa. Siempre hay lectura previa, siempre hay que traer lectura previa antes de la clase de cómputo. No les cuesta absolutamente nada ayudarme con eso. Entren con lectura previa y yo ya directamente, yo ya voy a tener preguntas de ustedes con dudas que pueden surgir. Porque si les empiezo a hablar de esto y no saben absolutamente nada, pues entonces la duda no tiene que ser no nada más en la clase, sino después de haber leído, pues. Si no, no se da el aprendizaje. Recuerden que es bien importante y se den cuenta por qué es súper importante el uso de la lógica. Aquí entramos con el rollo de la lógica directamente, pues. Pero la lógica aplicarla para resolucionar problemas. Entonces, por eso es bien importante que pongan en práctica esto. Ya sabemos que estamos en clases a distancia y que aquí entra sobre todo la parte de ustedes, porque yo no puedo allá verlos si están agarrando el libro o están leyendo lo que les dije, solamente ustedes. Entonces la calidad de su preparación como estudiantes de la preparatoria en el grado en el que están de segundo año la van a determinar siempre ustedes. Nosotros los maestros siempre vamos a buscarlos y les vamos a aconsejar y vamos a tratar de traer un material suficiente para apoyarlos, pero quien realmente se tiene que esforzar para poder mejorar su aprendizaje son ustedes. Nosotros los apoyamos y obviamente sus padres también. Bueno, pues les doy la bienvenida y tengo esta tablita que están viendo ustedes aquí. Y esta tabla pues representa un ejemplo de una asociación numérica pues que va de 2 en 2. Si se fija, en la parte de arriba está en color anaranjado porque representa el número del término. 1, 2, 3, 4. Ese es el número del término. Por ejemplo, el término 5 tiene una asociación numérica o su valor es 9. O el término 10, el valor de la asociación numérica sería 19. Entonces, lo de arriba en color anaranjado pues representa el número del término, ¿sí? Mientras que lo que está abajo ya representa el valor de la sucesión numérica, ¿sí? Por ahí es más o menos el ejemplo. Entonces, por eso si yo le dijera, oye, ¿qué número, el término 20, cuál es su valor en la sucesión numérica? No, pues 39, en este ejemplo, ¿no? O el término 13, ¿cuál es el valor de la sucesión numérica? ¿Cuál es su valor? No, pues el 25. Entonces, ahí podemos ver más o menos cómo funciona. Y resulta ser que sí, la fórmula que quería que investigaran era esta que están viendo aquí enfrente. AN el valor AN viene siendo el valor que yo quiero, por ejemplo, decir en la fórmula. Hey, dime el valor del término 7. Y esa fórmula me tiene que dar 13. O yo a la fórmula le tengo que decir, oye, dame el valor del término 15. Y esta fórmula me tiene que dar 29. ¿Sí? Entonces dirán ustedes, bueno, ¿y esto cómo funciona? ¿Cómo está? ¿Cómo se creó? Bueno, esa parte yo no la tengo, yo no la sé. Sin embargo, sé que existe esta fórmula matemática porque sirve para esto, para determinar cuál es el valor dependiendo del término. Cuando digamos término, nos referimos a la parte naranja, ¿no? A ver, el término 13, ¿cuál es su valor? No, pues 25. El término 20, ¿cuál es su valor? Pues 39. El término 2, ¿cuál es su valor? Pues 3. En este ejemplo, porque este ejemplo va de 2 en 2. A lo mejor hay una numérica que vaya de 3 en 3 o de 4 en 4, ¿no? Pero aquí tenemos este ejemplo. Ahora, en el video que les comentaba, yo les puse aquí, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Para que vean que sí funciona. Sí, pero vamos a entender la fórmula. Perdona ahí el ruido de los animales, ¿no? Pero no puedo controlar nada. Ok. Bueno. Entonces, lo voy a explicar aquí de acuerdo a lo que estamos viendo en la fórmula. Pero hay que entender, por ejemplo, las variables que tiene la fórmula y qué son, para qué sirven.
¿sí? Por ejemplo, el AN representa el resultado, ¿sí? Sí, el A1 representa el término 1, ¿sí? La D, pues ya vemos que la D es el resultado de uno, pero de otra fórmula que ahorita la vamos a explicar. La N es el número del término. Por ejemplo, la N sería, a ver, dime el término 11. Bueno, la N sería 11. A ver, dime el término 20. Pues la N sería 20, ¿sí? Bueno, y obviamente pues aquí tenemos, voy a empezar por esta pequeña fórmula para poder resolver esta fórmula. Les decía que A1 se refiere al término 1, ¿sí? Y el A2, que está ahí mismo en la fórmula esta que tiene la D, se refiere al término 2. Si nosotros sustituimos los valores, por ejemplo, A1 es igual a 1. Recuerden, A1 es el valor del término 1, ¿sí? Y el A2 es el valor del término 2, que aquí el valor del término 2 es 3. En este ejemplo. Bueno, pues si ya tenemos esos datos, yo ya puedo sacar lo que es el valor de D. ¿Por qué? Porque D es una variable que ocupo en la fórmula de arriba, la fórmula donde está AN. Por eso tengo que sacar primero el valor de D. O sea, necesito saber el término 2 menos el término 3. El término 2 es 3, menos el término 1, perdón, menos el término 1 es 1. Y esto me da como resultado de 3 menos 1 es igual a 2. Entonces yo ya tengo este valor, obviamente que es importante, porque con esto yo ya puedo sacar la fórmula que está más arriba. Entonces, ok, pues tomando en cuenta esto, yo puedo decir, ok, yo ya tengo la D, perfecto. Ahora yo le voy a preguntar a la fórmula, oye, fórmula, quiero que me des el valor del término 15. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ok, ¿cuál es el término que quieres saber? Bueno, pues quiero saber el término 15. Por eso ahí a la N le puse 15. ¿Sí? Lo voy a poner acá arribita para que se vea mejor. A ver, dime, fórmula, ¿cuál es el valor del término 15? ¿De acuerdo? Y bueno, pues entonces vamos a aplicar así la fórmula porque ya tenemos todos los datos. ¿Sí? Muy bien. Ok. Entonces, aquí lo vamos a escribir. Vamos a ir sustituyendo los valores de la fórmula. Por ejemplo, AN es igual, ¿sí?, a A1. Ya dijimos que A1 es el primer término, el valor del primer término. A1 entonces es 1. Más D, que D viene siendo la fórmula que sacamos primero. En este caso, 2. ¿Sí? Y hay una multiplicación de N menos 1. Ya dijimos que N es el número del término que queremos conocer. ¿Sí? Entonces, el término que queremos conocer es el 15. Yo ya sé viendo la tabla que el resultado de esta fórmula me tiene que dar 29. Yo ya lo sé, pero es para comprobar la efectividad de la fórmula. ¿Sale? Ahí está. Muy bien. Ahora vamos a ir revisando los valores. ¿Sí? Seguimos igual. 15 menos 1 es 14. Ahí está. Y lo seguimos. Seguimos desglosando la fórmula matemática. 2 por 14, 28. ¿Sí? 28 más 1, 29. Entonces, con esto comprobamos que la fórmula es efectiva. O sea, si yo quiero conocer el término 15, en este ejemplo, el término 15, entonces lo aplico en la fórmula y la fórmula me tiene que dar, en este caso, 29. Y así fue. Aquí está el ejemplo. Término 15 me dio 29. ¿De acuerdo? Bueno, así es como podemos saber que funciona la fórmula. Pero esto ya lo tenemos que traspasar a lo que es un algoritmo. Y lo primero en lo que tenemos que resolver aquí para poder que se nos haga un poco más fácil es decir, oye, ok, vamos a partir de que yo quiero saber qué es lo que quiero saber o qué se necesita, pero qué tengo y qué no tengo, qué voy a obtener, cómo lo voy a hacer. Bueno, yo quiero saber el valor de un término en una sucesión aritmética. Por ejemplo,
yo quiero saber el valor del término 15 en esta sucesión aritmética. Pues sí, el valor del término 15 es 29. Ok, muy bien. Entonces, vamos a partir de lo que tenemos primero. Sí, y vamos a ir formando variables. Ok. Le voy a repetir que si están en blanco con esto, por eso necesitan ayudarme con la lectura previa. ¿Sí? Bueno, ahí está. Voy a empezar a sacar las variables. Pues son las mismas variables de la fórmula. AN es una. ¿Sí? La otra variable es A1. Hay otra variable A2. La D. La N. Son puras variables, miren, ya de las dos fórmulas que tengo aquí, de estas dos fórmulas, pues estoy sacando las variables porque son las que voy a ocupar para empezar a hacer mi algoritmo, pues, ¿sí? Ok, muy bien. Ahora yo necesito saber cuáles variables sí tengo ya y cuáles son las que yo tengo que sacar producto de una fórmula. Bueno, si yo observo, A1 y A2 los puedo obtener de la sucesión numérica, de cualquier sucesión numérica. ¿Sí? En este caso, A1 y A2 son variables que yo ya tengo. Yo ya las puedo ubicar, yo les puedo dar valores, pues, de acuerdo al ejemplo que estamos viendo aquí. Entonces, estas A1 y A2 son valores que yo los puedo entregar, yo los puedo dar. Oye, ¿cuál es el valor del el valor del primer término? 1. A ver, ¿cuál es el valor del segundo término? 3. Muy bien, eso perfectamente yo lo puedo entregar al algoritmo. ¿Qué otro valor yo ya tengo? Yo ya puedo entregar, pues la n. ¿Por qué? Porque la n es el número del término que yo quiero saber. A ver, quiero saber el término 20. Bueno, pues la n sería igual a 20. A ver, quiero saber el término 14. Bueno, la n sería igual a 14. Entonces, la n es otro valor que yo le tengo que dar al algoritmo. ¿Sí? Es otra variable que yo le tengo que dar. Y bueno, tanto la D como la AN son producto de una fórmula matemática de acuerdo a los valores que yo le voy a dar. Entonces, por eso las pongo con otro color. ¿Sí? Porque tanto la D como la N yo no las voy a entregar como usuario. No, esas se van a formar cuando se ejecute la fórmula matemática. ¿Sí? Entonces, por eso las voy a poner acá en color rosa. Para que digan, ok, las verdes son datos que yo le proporciono al algoritmo, porque yo los tengo. Pero la D, que es parte de una fórmula matemática, y la AN, que también es parte de una fórmula matemática, lo voy a obtener cuando ejecute esas fórmulas. Entonces, partiendo de esa idea, y ya viendo más o menos, entendiendo cuál es el problema, podemos decir entonces que necesitamos hacer un algoritmo que me permita obtener el valor de un término de una sucesión aritmética. ¿Sí? Entonces, partiendo de eso, pues vamos a empezar a hacer el algoritmo. Es bien importante que ustedes, si no están entendiendo claramente esto, tienen que ver el video vuélvanlo a ver y vean el video que yo ya hice la semana pasada, que está en el blog, que se llama sucesión numérica. Ahí está el video y es la forma que van a entender. Una vez que vean eso, no entienden, vamos a regresar, vamos a tener que regresar. Yo creo que la semana que entra voy a planear voy a salirme de lo que es el plan de trabajo del libro, porque el libro me está pidiendo hacer otro parecido, un ejemplo de esto, pero me voy a hacer un poquito de eso para hacerlo un poquito más no tan laborioso, vamos diciendo, que en realidad no es laborioso, pero como vamos empezando a aprender, por eso se nos puede dificultar. Entonces vamos a tratar de ir haciendo eso. Ahorita por lo pronto tenemos ahí la fórmula, ya explicamos que lo que está en rosa. ¿Por qué está en rosa? Porque son datos que lo voy a obtener de una fórmula, y lo que está en verde son datos que yo le voy a dar al algoritmo. Entonces ya tengo mis variables. Tengo en total 5 variables. ¿Sí? Entonces me voy a disponer a hacer el algoritmo, y como les he comentado en muchas ocasiones, los algoritmos siempre inician con la palabra inicio. Y son una sucesión de pasos que resuelven un problema. Esa es la definición de un algoritmo. Bueno, pues siempre vamos a iniciar en el paso número 1, vamos a definir variables y las vamos a inicializar. Ustedes deben de observar en este ejemplo que estas variables son de carácter numéricas. Por tal motivo las tenemos que inicializar en 0.
¿sí? Si fueran variables, Profesor, mande, mande. perdón que le interrumpa, pero es que dice Mitzi que si la puede aceptar la videollamada porque se salió, dice. Ah, ok, voy. No, no te preocupes, ahí está. Ya los puse. Listo. Gracias, mija, ¿eh? Me pueden interrumpir cuando quieran, no tienen que pedir perdón, no, no, nada de eso. Nada más dígame, profe, esto y yo guardo silencio. Bueno, pues les decía entonces que vamos a inicializar variables y las variables que yo tengo son estas, a, n, d, a1, a2 y n. Entonces vamos a empezar a poner definir variables. Ok. Entonces abro un paréntesis y empiezo a definir variables. La n es un valor que tengo que inicializar en 0. Le tengo que poner 0 iniciando el algoritmo. La d es otra variable que la tengo que inicializar en 0 porque es una variable numérica. A1, lo mismo. A2, lo mismo. ¿Sí? Y por último, AN. Listo. En el primer paso de ese algoritmo, yo inicialicé variables. Recordemos que esa flechita, con la rayita de esa flechita significa igual. Sí, podría poner igual, n igual a 0, d igual a 0, pero vamos a utilizar ese término, ¿no? Entonces en el primer paso, yo ya inicialicé variables. Ahora sí, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Pues necesito saber qué es lo que el algoritmo pide primero. Y ya viendo las variables acá, tenemos que recordar lo que le vamos a pedir al algoritmo. Para poder hacer que funcionen esas fórmulas, tenemos que tener A1, A2 y el valor de n. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a empezar por los valores A1. O sea, quiero saber cuál es el primer valor del término 1. Entonces yo le voy a preguntar a través del algoritmo, hey, ¿cuál es el valor del primer término? Así le voy a preguntar, dame el valor del primer término de la solución aritmética. Obviamente en este ejemplo nosotros estamos viendo que el valor del primer término es 1. Sí, en este ejemplo. Entonces le voy a poner ahí, en un algoritmo cuando vamos a hacer una pregunta al usuario, tenemos que poner la palabra preguntar siempre, así como lo estoy escribiendo. Y la pregunta tiene que ir entre comillas. Abrimos signo de interrogación y le ponemos, dame el valor del primer término de la sucesión aritmética. ¿Sí? Perfecto. Yo con eso lo único que estoy haciendo es le pido el primer valor, que yo ya sé en este ejemplo que el primer valor es 1, ¿verdad? Ok, pues ¿cómo voy a captar el 1? O sea, se supone que eso aparece en la pantalla y el usuario tiene que teclear. Bueno, pues necesito asignar el valor que va a escribir la persona a la variable. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Asignar. ¿Qué voy a asignar? ¿A dónde voy a asignar? Como estamos hablando del primer término, pues tenemos una variable que hace referencia al primer término. Entonces, vamos a poner asignar el valor a, lo voy a poner así, A1, lo voy a poner aquí en color así resaltado para que no se confundan las dos A que están ahí. Espérenme. Ahí está. ¿Qué es lo que le dije qué es lo que hice en el paso número 3? Lo que escribió la persona en el paso 2 y le dio en la computadora y le doy a Enter, automáticamente se guarda en la variable A1. ¿Qué es lo que escribió? Si estamos tomando en cuenta esta sucesión aritmética, podría haber escrito el 1. Entonces en el paso número 3 se guardó el 1. ¿Sí? Muy bien. Ya tengo el primer valor de la sucesión aritmética. Yo ya tengo esta variable. Ahora me faltan estas dos que están aquí. Bueno, pues ahora voy a pedir el segundo valor de la sucesión aritmética. Y voy a escribir exactamente lo mismo. Un preguntar. Preguntar. ¿Qué voy a preguntar? Entre comillas. Aquí lo voy a cambiar la palabra cuál, porque si no, no es pregunta. ¿Cuál es el valor del primer término? Bueno, voy a hacer lo mismo. ¿Cuál es el valor
del segundo término de la sucesión aritmética, no del primero ya, sino del segundo. ¿Sí? Estoy corrigiendo ahí unos errores de ortografía, ¿no? Estaba mal. Ahí está. ¿Cuál es el valor del segundo término de la sucesión aritmética? O sea, este es el segundo término. Ok, el término 2, ¿cuál es su valor? Bueno, el valor del término 2 es 3. ¿Sí? Entonces, cuando yo le pregunto eso a través de la computadora, yo necesito que ese número se guarde en una variable. Y ustedes ya saben que la variable que vamos a utilizar para guardar el segundo término es esta, la A2. Entonces, voy a hacer un asignar. Asignar, ¿sí?, el valor a la variable A2. ¿De acuerdo? Ahí está. Con esto, yo ya tengo capturado mis dos valores de los tres que voy a pedir. ¿Sí? Bueno, pues me falta el tercer valor, que es el número del término que yo quiero conocer. Entonces yo necesito preguntarle al usuario, hey, ¿cuál es el valor del término que quieres conocer? O sea, ¿cuál es el término del valor que quieres conocer? A ver, quiero conocer el término 20. Ah, el resultado es 39. Ah, quiero conocer el término 10. Ah, el resultado es 19. Quiero conocer el término 7. El resultado es 13. Entonces yo tengo que poner ahí cuál es el término que quieres conocer. ¿Sí? Entonces aquí le voy a poner otra pregunta en el 6. ¿Sí? Preguntar. ¿Qué vamos a preguntar? ¿Cuál es el término que quieres conocer? Como pregunta. ¿Cuál es el término que quieres conocer? Ok. ¿Cuál es el término que quieres conocer? Siempre que hago una pregunta, lo que sigue es un asignar. ¿Qué vamos a asignar? El valor del término en la variable n. Entonces, lo que yo escriba aquí se tiene que asignar en la variable n porque ahí va el término. Entonces, bueno, pues entonces yo pongo un asignar porque eso es una regla. Siempre que hay una pregunta, lo que sigue es un asignar. Siempre. Asignar el valor a n. ¿Sí? Asignar el valor a n. Quiere decir entonces que en el paso 6 yo pido el término 15 y el 15 se va a guardar en el paso 7 en la n. O si yo en el paso 6 pido el término 20, entonces el 20 se va a guardar en el paso 7 en la n. Entonces, si ustedes observan aquí en este ejemplo de este algoritmo, nosotros ya tenemos los tres valores que yo le voy a pedir al usuario. Estos tres que puse en color verde, ya los tengo aquí. Pues ya los tengo. Entonces, los que están en rosa son los que van a ser producto de una fórmula matemática. Esos se van a ejecutar. Entonces, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues lo que sigue es, para poder sacar el resultado de AN, primero tengo que sacar el resultado de D. ¿Por qué? Porque la variable D está dentro de la fórmula esta. ¿Sí? Entonces yo necesito conocer primero este resultado. Entonces en el algoritmo, pues muy sencillo. Voy a ejecutar esta operación matemática. Porque yo ya tengo A2 y ya tengo A1. ¿Dónde los tengo? Pues aquí los pedí. Entonces en el paso número 8 voy a realizar una operación matemática. También va con un asignar porque lo voy a meter en una variable. ¿En qué variable? En la D. Acuérdense que voy a ejecutar esta operación matemática. Entonces, ¿qué le voy a decir? ¿Sí? Le voy a poner asignar a la variable, o nada más voy a poner asignar a D. ¿Sí? Asignar a D el resultado de, y le voy a poner así. Vean, la fórmula matemática para sacar D, perdón, D va a ser igual a A2 menos A1. Y entonces aquí, ¿qué está haciendo el paso número 8 en este algoritmo? En el paso número 8 se está ejecutando la fórmula de A2 menos A1 y el resultado de esa fórmula se guarda en la variable D. ¿De acuerdo? Muy bien.
Pues ya con esto yo ya tengo entonces esta parte, pues ya tengo este valor, pues ya puedo hacer esta fórmula. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Tengo que volver a realizar un asignar, pero en este caso voy a resolver, voy a poner en esta fórmula. AN es igual a A1 más D por N menos 1. Entonces esta fórmula la voy a resolver en el paso número 8. Voy a hacer lo mismo, asignar, ¿sí? Aquí le puse asignar a AN, ¿sí? Que es la variable, y le vamos a poner el resultado de, y le vamos a poner la fórmula matemática. AN es igual, AN es igual a la suma de A1 por D, bueno, A1 más D, y la D se multiplica N menos 1. Ok. En este momento se ejecuta la fórmula, ¿sí? Y entonces, hasta ahí yo ya puedo obtener el valor de la sucesión aritmética. Voy a hacer esto y lo voy a ir haciendo. Todavía no terminamos el algoritmo, pero necesito irlo ejemplificando para que ustedes lo vayan teniendo más claro y vayan viendo el ejemplo. ¿De acuerdo? Todavía no hemos terminado el algoritmo, pero vamos a ir tratando de entenderle mejor, ¿sí? Vamos a ir poniendo las variables aquí. Por ejemplo, A1, A2, me las ponen en mayúsculas, no, ahorita la voy a cambiar, ¿sí? D, N y AN. Ok. Esas son las variables, ¿no? Ok. Bueno, para ir entendiendo mejor el algoritmo, vamos a irle dando valores. ¿Sale? Vean. Definir variables. Ok, en este momento cuando yo defino variables en el paso número 1, ¿qué es lo que pasa? Esto está pasando con todas las variables. Defino las variables y las inicializo en 0. ¿Sí? Paso número 2. ¿Cuál es el valor del primer término de la sucesión aritmética? El valor del primer término, pues es 1. Entonces, ese variable en el paso 3, asignar el valor a 1. Entonces, como yo escribí 1, ahí está. Aquí vamos, en esta parte. Segunda pregunta. ¿Cuál es el valor del segundo término? El valor del segundo término es aquí, es 3. Entonces, asigno el 3 a A2. Entonces, ahí está. Sigue. Paso número 6. ¿Cuál es el término que quieres conocer? Pues quiero conocer el término 13. El término 13. Muy bien, entonces escribo el 13 y en el paso 7 el 13 se almacena en la N. Hasta ahí vamos, miren, en el algoritmo. ¿Sí? Ahora sí, pues vamos a realizar la fórmula matemática como está diciendo ahí, porque en el paso número 8 se realiza la fórmula matemática. Entonces, ¿qué es lo que hace el paso 8? Pues D es igual a A2, que tenemos 3, menos 1. De tal manera que D va a ser igual a 2. Entonces, este 2 se almacena aquí. ¿Sí? Muy bien. No olvidemos que yo quiero conocer el término 13. No se olviden de eso, ¿no? Ok. Bueno, pues entonces en el paso número 9, pues aplico la fórmula que está ahí. ¿Cómo es? Pues AN es igual a A1, que ya dijimos que A1 es 1, más D, ya dijimos que el valor de D, aquí en este caso es 2, aquí me puedo poner, es 2, ¿sí? Por N, que en este caso N es 13, menos 1. Esto que estamos viendo aquí es lo que se está ejecutando en el paso número 9, la fórmula matemática. Y la vamos a resolver como lo hicimos ahorita en el ejemplo pasado. ¿Cómo lo hicimos? Dijimos, ok,
13 menos 1, 12. ¿Sí? AN es igual a 1 más 2 por 12, 24. 1 más 24 es igual a 25. Ya sabemos, obviamente, que este es el resultado final. Acá está. El término 13, su valor es 25 y sí, aquí lo vamos a comprobar. Bueno, pues todo eso se ejecutó en el algoritmo, aquí en el algoritmo, hasta este punto. Yo ya sé el resultado, pero lo tengo que escribir en la computadora, ¿sí? Cuando voy a escribir un resultado, o sea, no voy a preguntar, voy a escribir un resultado, entonces ya no es un preguntar, ¿sí? No es un preguntar, es un expresar. Ya no voy a preguntar, voy a expresar el resultado final. Entonces voy a poner aquí, expresar, y también va entre comillas, ¿sí? El resultado del término indicado es, o sea, el resultado del término 13, pues, es, pongo un más para concatenar, que voy a concatenar la variable. ¿Cuál es la variable donde tengo el resultado? AN, ¿sí? Y ahí termina. Si esto lo quiero ver cómo se ve en la pantalla, la línea número 10, cómo se ve en la pantalla de la computadora, sería así. El resultado del término indicado es, para este ejemplo, 25. En la computadora apareciera así. En el algoritmo lo tenemos que escribir así. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien. En este momento ya tenemos el terminado del algoritmo para sacar una solución aritmética. Obviamente que seguramente, y más si no tuvieron lectura previa, pues a lo mejor se les va a hacer un poco más dificultoso esto. Por eso lo tienen que estudiar y tienen que preguntar. Vamos a empezar una ronda de preguntas, sobre todo no yo hacia ustedes, sino ustedes hacia mí. Y quiero que me digan la parte que les vaya explicando yo a detalle nuevamente, sobre todo el algoritmo. Miren, si se fijan, siempre que vamos a hacer un algoritmo, el problema no es hacerlo, sino tratar de entender, resolver el problema, y ya lo único que hacemos es agarramos lo que ya analizamos y lo metemos al algoritmo. La verdad es sencillo, pero para llegar a ese proceso tenemos que ejercitarnos. Entonces, yo necesito que ustedes me digan si entendieron algo, si no entendieron nada, qué entendieron de lo que les acabo de explicar. Obviamente que necesitan repasar esto, es obvio que necesitan repasar para poder entenderlo mejor. Pero los algoritmos así se hacen. Esto se llama pseudocódigo. Es un algoritmo en pseudocódigo, ¿sí? Bueno, muchachos, entonces solamente para mencionarles, la tarea es hacer este algoritmo, lo van a escribir, le ponen como título sucesión aritmética, que sería, vamos a decir, la primera tarea, la vamos a poner como tarea número 1 en realidad. Esta es la tarea número 1, evidencia número 1. Entonces le pueden poner sucesión aritmética, ¿sí? Más o menos así, le ponen sucesión aritmética o le ponen algoritmo para que es algoritmo, sucesión aritmética. Y ya me lo hacen a mano o en hoja blanca o en Word, como gusten, y le toman una foto y me lo envían. Esa sería la evidencia número 1. Entonces recuerden que yo aquí en el listado, pues ya no les voy a poner yo de aquí al viernes. Como saben, tenemos solamente hasta el viernes para entregar las tareas que estamos haciendo por semana. Esta es nuestra primera tarea en realidad. Entonces lo que vamos a hacer es, pues aquí donde dice tarea 1, de aquí el viernes yo la voy a revisar y la voy a poner obviamente como tarea 1. Y esta, que es la segunda clase, bueno, pues la asistencia se la voy a poner en esta parte. ¿Cuándo lo voy a poner la asistencia? Bueno, si ustedes se ponen asistencia por el blog hoy lunes, o se ponen asistencia poniendo comentario, ya sea en Facebook o en YouTube, se les va a poner.
un comentario que tenga que ver con el tema y poner el nombre completo. Ahora, si tú vas a clase presencial, pero también pones una participación, pones una asistencia, pones, perdón, un comentario, entonces obviamente te voy a poner asistencia porque vas a ir presencial, pero además, como estás poniendo un comentario, ya sea en YouTube o en Facebook, entonces yo te voy a poner participación. Y eso al final te va a dar puntos cuando vaya a evaluar la unidad número 1. Bueno, pues esa es la tarea. Recuerden que cualquier duda que tengan, por favor, comuníquense conmigo. Tendrían la tarea de número 1, aunque estamos en la segunda clase. Esta es la tarea número 1, evidencia número 1, que sería entonces la asociación aritmética. Y finalmente, bueno, cualquier duda que tenga, por favor, comuníquese conmigo a través de mi correo sergiobarraza@uas.edu.mx. Eso sería todo. Muchas gracias. Soy el profesor Sergio Barraza Castillo. Hasta pronto.